Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy quiero hablarles de algo interesante. Hoy quiero que podamos entender y dimensionar los tiempos que estamos viviendo. Amén. Muchos dicen, sí, pastor, estamos viviendo el 2021, qué gran novedad. En realidad, ese es el año cronológico, pero en realidad estamos viviendo un tiempo donde, como nunca antes, se están cumpliendo tiempos proféticos, se están cumpliendo palabras que Dios había hablado desde muy antiguamente y se están cumpliendo y están marcando los tiempos. ¿Qué tiempo, pastor? De que el Mesías está pronto a llegar, de que viene la manifestación, la última manifestación de su iglesia y en cierta manera que viene un tiempo también de restitución, pero viene un tiempo también donde Dios nos manda a formar. ¿Cuántos dicen amén? Amor, o Maxi, no sé si quedó agua ya, si no de la canilla no hay problema. Entonces, cuando yo me ponía a preguntarle a Dios y a indagar un poco de esto, hoy en la madrugada en realidad, Dios me hablaba y levantaba una alerta muy fuerte sobre mi vida, porque es un tiempo donde usted y yo tenemos que entender que debemos formarnos y formar las siguientes generaciones. Algo que debemos entender es que los años se han acelerado y dentro de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, la iglesia que va a enfrentar esos tiempos tiene que tener una madurez mayor, tiene que saber manejar las armas espirituales que Dios nos ha dado, y no tan solo para que nos vaya bien, para que Dios nos sane, para que Dios nos restaure, para que Dios restaure mi familia, para que Dios haga esto, aquello, que eso está dentro, como yo digo, del paquete de Dios, sino que hay que entender que somos aquellos que Dios está diseñando y nos envió en este tiempo. ¿Para qué? Para poder manifestar su reino aquí en esta ciudad, en medio de su casa, en medio de su trabajo. Usted, como siempre digo, no nació por casualidad en el año que nació, no nació porque a un padre o a una madre se le ocurrió en lo natural. Dios usó esa excusa ¿para qué? Para enviarlo a usted, para enviarme a mí, para que en este tiempo seamos aquellos manifestadores, aquellos por el medio del cual, ¿no es cierto?, Dios pueda fluir y llevar y seguir extendiendo su reino. Ahora, como le decía, estamos viviendo en un tiempo de cumplimiento de palabras proféticas. Ahora, esto hay que entenderlo. Hay alguien, yo quiero que vaya rápidamente al libro de Nehemías. Y es un libro que tiene, como creo, si no me equivoco, unos 13 capítulos, pero en realidad yo quiero tomar algunos versículos, pero para que usted entienda, Nehemías fue un hombre, un varón judío, que estaba cautivo allí, ¿no es cierto? Había sido llevado cautivo a otras tierras por causa de que la tierra de Israel había sido arrasada, por causa de que la tierra de Israel había sido conquistada, porque se habían apartado de Dios. Y había una profecía, había algo determinado de parte de Dios, y era un tiempo, una temporada, que por 70 años esa tierra, que había sido cargada de iniquidad por los hijos de Dios, que había sido cargada de pecado por los hijos de Dios, tenía que descansar. Entonces Dios permite que un pueblo, ¿no es cierto?, contrario a él, se lleve esclavo a sus hijos, se lleve esclavo a esos que habían abandonado todo lo que Dios le había dado, y esa tierra simplemente quede desierta, esa tierra quede en oprobio, esa ciudad que un día había sido esplendorosa, Jerusalén, estaba reducida a ruina, ese muro que protegía a Jerusalén estaba destruido, estaba derribado. Y entonces Nehemías en un momento recibe, en el año 20, dice allí de Darío, recibe una visita, recibe a alguien
que era pariente de él, y comienza a decir lo siguiente en el capítulo 1, versículo 2. Y vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta. ¿Cómo estaba esa gente? En gran mal. Afrenta es vergüenza. Afrenta es oprobio. Afrenta era algo que en cierta manera no se podían sacar, porque cada persona que pasaba por Jerusalén les recordaba, no era su Dios un Dios fuerte, no era el Dios que ustedes vencieron, no eran esos israelitas que entraron y iban a conquistar la tierra, pero todo esto había sucedido por causa de que esos hombres se habían desenfocado. Entonces yo me encuentro que Nehemías comienza a recibir noticias de esa tierra, una noticia que eran en cierta manera triste, una noticia que en cierta manera eran desanimante, una noticia donde le decían, ¿sabes qué? Los que sobrevivieron están en cautividad y hay ruina, solamente ruina, viven en vergüenza, viven en oprobio, viven en migaja, viven en cautividades. Y dice que le siguen contando. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y noten esto, y el muro de Jerusalén derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice gran duelo por algunos días. Ayuné, oré delante del Dios de los cielos y te dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda los pactos y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos, que esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír y ver la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche. Entonces, Nehemías, cuando recibe estas noticias, Nehemías cuando recibe que había un pueblo que en su momento fue escogido por Dios, pero por el apartarse de Dios ahora estaba viviendo en miseria, en escasez, en oprobio. Estaba esa ciudad esplendorosa derribada y esos muros que la protegían derribado y destruido. Él dice que Nehemías se afligió en su alma. Nehemías comenzó a decir, yo si bien estoy acá cautivo, pero estoy en una posición de un copero de un rey, la estoy pasando bien, por así decirlo, o no estoy tan mal, pero allí aquellos que han quedado están sufriendo tristeza, están en cautividad y hay algo muy feo en lo que está pasando. Y dice que se entristeció y comenzó a orar, comenzó a meterse en un tiempo en la intimidad del Padre, comenzó a activar las armas que él sabía, comenzó a hablar con el que le podía dar la solución y comienza a decirle algo interesante. Dios, tú que guardas el pacto, diga conmigo pacto. El pacto es un acuerdo. ¿Y qué pasó? Que Nehemías comenzó antes de orar, antes de meterse en la intercesión, a entender que había un tiempo que se había cumplido. Se habían pasado ya los 70 años, donde Dios había dicho, por 70 años nadie volverá a pisar Jerusalén, nadie la va a reconstruir. Pero justo cuando viene Nehemías, el tiempo estaba cumplido. También Daniel, que era contemporáneo a él, recibe una visión y comienza a decir, mira, yo he escudriñado las Escrituras y tú dijiste que eran 70 años. Y ya estamos próximos a los 70 años, o ya estamos en los 70 años. Entonces, ¿qué pasó? Nehemías y Daniel entendían de que había una palabra, había un pacto que Dios había hecho. ¿Y cuál era el pacto? Que iba a volver a restituir el pueblo a su tierra, que iba a volver a restituir el esplendor de Jerusalén, que iba a volver a restituir en las murallas, que iba a volver a restituir los hijos a la tierra que les pertenecía. Amén. Y uno tiene que entender y comprender que en este tiempo estamos viviendo cumplimientos de pacto, estamos viviendo cumplimientos de promesa. Por eso es interesante esta reacción de Nehemías, esta reacción de un hombre entendido en los tiempos, esta reacción de un hombre entendido en las Escrituras, entendido en los mandamientos, entendido en todo lo que tenía que ver con Dios. Entonces comenzó a decir, Dios, en realidad estamos mal. Y comenzó a decir, es por causa de nuestros pecados y es por causa de nuestras iniquidades, pero algo tengo entendido, Dios, que hay una palabra que tú en este tiempo ibas a restituir, que en este tiempo sí ibas a restaurar, que en este tiempo ibas a quitar la afrenta, que aquellos que te obedecimos, que aquellos que en cierta manera volvimos a buscar tu rostro, tú nos volverías a trasladar al viejo esplendor o a la gloria primera. Amén. Entonces comenzó a orar, diga conmigo, comenzó a orar, comenzó a interceder. Y yo te comienzo a preguntar en esta mañana,
¿Cómo está tu oración y tu intercesión? Si hay tiempo que te estoy diciendo que Dios ya está cumpliendo en esta temporada, si hay tiempo que Dios está diciendo es tiempo de restitución, es tiempo que mi iglesia se levante, es tiempo de que mis hijos sean esa lumbrera para esta sociedad, si es el tiempo de que la iglesia, la gloria de la iglesia sea mayor. ¿Por qué todavía estás en oprobio? ¿Por qué todavía tal vez tu economía, tu familia está con las murallas derribadas? ¿Por qué todavía hay cosas que te siguen afectando? ¿Por qué todavía no se puede ver ese diseño de Dios floreciendo sobre tu vida, sino que lo único que se ve sobre tu vida todavía son esas ruinas, esa afrenta, eso que te sigue afectando tal cual como hace años antes de conocer al Padre? Entonces, en esta mañana Dios me decía, me llevaba a pensar a esto y a decirle, somos esos que tienen la responsabilidad, diga conmigo, la responsabilidad de formarnos y de formar la siguiente generación. Algo que hay que entender, que lo que usted no pelee en su generación, lo tendrán que pelear las generaciones que vienen, lo tendrán que pelear sus hijos, lo tendrán que pelear sus nietos. Y como le digo, estamos en cumplimiento, en tiempos proféticos que Dios ha establecido que el mundo tiene que pasar. Y los tiempos que el mundo tiene que pasar no son como los tiempos de antaño. No son como, o no van a tener que enfrentarse con lo que otras generaciones que se tuvieron que enfrentar. Hoy en día, ¿no es cierto?, tenemos que enfrentar ataques del reino de las tinieblas hacia la familia, hacia los principios morales, hacia la identidad, hacia tantas cosas. Un sistema que está diseñado para distraernos, un sistema que está diseñado ¿para qué? Para que tu vida, tu ciudad, tu familia siga en ruinas y con las murallas derribadas. Y allí estamos tal vez todavía doliéndonos. Es que pastor, es que no sabe qué, todavía me pasa esto, me pasa aquello. Es que todavía no vi la mano de Dios. Es que todavía en cierta manera veo que todo está derribado y no tengo la fuerza, no tengo los medios, no tengo los recursos. Y tal vez estamos allí como estaban los hermanos de Nehemías, que lo único que hacían era llevar la realidad de lo que estaban viviendo. Pero miren cómo los hermanos veían lo que estaban en Jerusalén, la realidad que estaban viviendo, pero cuando llegó esa realidad al oído correcto, aquel que estaba conectado con lo profético, aquel que estaba conectado con los tiempos, aquel que era entendido de lo que sucedía en los ámbitos espirituales, la cosa comenzó a cambiar. Nehemías, si bien se entristeció, Nehemías, si bien le dolió porque era su ciudad, era la ciudad de Dios viviente, era supuestamente el pueblo elegido que estaba pasando eso. Si bien le dolió, ese dolor no lo paralizó, ese dolor no lo puso en pereza, ese dolor no lo estancó, ese dolor no lo llevó a llorar por los rincones y nada más, sino que él en cierta manera afligió su vida y se puso a interceder, se puso a pedir perdón a Dios por los pecados de toda la gente, de sus hermanos, de las tribus de Israel. Él comenzó a levantar intercesión, él comenzó a activar porque entendía que era el tiempo de activar. Era el tiempo primeramente antes de reconstruir lo natural. Había que reconstruir lo espiritual. ¿Y qué era, pastor, lo espiritual que tenía que reconstruir? Las murallas, levantar esa intercesión, ser ese atalaya que comienza a recordarle a Dios. Dios, sabemos que metimos la pata, Dios, sabemos que le erramos, pero también tú prometiste que si nos arrepentíamos, de que si realmente buscábamos tu rostro, tú volverías a reedificar. Entonces, en este tiempo, Dios está llamando a esos hombres y mujeres que comienzan a interceder en el ámbito espiritual para levantar esa muralla primeramente en su vida, en su familia, en su ciudad, para luego ver naturalizados los resultados. Nehemías no vio enseguida naturalizado el resultado. Nehemías se metió en ese ámbito de intercesión, se metió en ayuno, se metió en oración, se metió en la intimidad del Padre. Entonces, algo que nos enseña Nehemías es que si hoy tu vida hay cosas que todavía están medias o están destruidas o están próximas a desaparecer en tu vida, sueños, proyectos, tenés que correr a la intimidad del Padre. Que eso no te aparte,
Que eso no te haga entrar en tristeza, como predicaba hace un rato la pastora, en raíz de amargura o en tantas cosas, sino que eso debe despertar, encender el fuego del Espíritu de Dios, encender esa pasión y decir, bueno, si nadie se levanta, yo me voy a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Dios necesitó que uno solo se levantara. Dios necesitó que solamente un Nehemías entendiera de que la situación en que estaba era por consecuencia de las decisiones, pero de que había palabra profética. Entonces, la palabra de Dios dice que se levantó, comenzó a orar, comenzó a pedir perdón. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos, estatutos que diste a tu siervo Moisés, pero acuérdate ahora de aquella palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis y lo tuvierais que dispersar de los pueblos, pero si se volvieren a mí y guardaren los mandamientos y los pusieren por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para habitar mi nombre. Yo te quiero decir en esta mañana que hay una promesa que Dios no se ha olvidado acerca de tu vida. Pero necesita un intercesor que se levante y que comience a activarla en los ámbitos espirituales. Muchas veces esperamos que esta palabra se naturalice. Muchos esperarían, bueno, ¿cuándo va a ser el tema cuando Dios traiga y reconstruya esto? ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? Pero yo veo que la palabra y el favor de Dios se activó cuando hubo alguien que intercedió. ¿Intercedió para qué? Para pedir perdón por sus pecados y por los pecados de su familia y por los pecados de su pueblo. Fue alguien que no mezquinó, fue alguien que dijo, mirá, si me pongo yo tengo que pedir perdón por todos. Tengo que en realidad presentarme porque no hay quien se presente. La palabra de Dios dice en Isaías que Dios dice, no encontré, busqué a alguien que hiciese brecha en medio del pueblo y no encontré a nadie. Y muchas veces ese es el problema, que Dios busca a alguien en tu familia, que Dios busca a alguien en tu ciudad, que Dios busca a alguien en tu descendencia de que diga, yo me pongo a la brecha. Aunque es difícil y se te van a levantar cosas, pero yo voy a ser el que va a cambiar la historia. Yo voy a ser el que va a volver a alinear la palabra profética con mi familia, con mi descendencia. Entonces Nehemías fue aquel intercesor y por causa de ser el intercesor fue el que Dios eligió para llevar adelante la reconstrucción de Jerusalén. Ahora, avancemos un poco más. Dice que cuando llegó a la tierra de Jerusalén, el rey le permite ir. Le da recursos, le abre favor porque era todo por causa de Jehová. Le da cartas para que los gobernadores o los reyes del otro lado no interfieran con Nehemías. Había muchas cosas que se podían oponer a Nehemías, pero por causa de la intercesión, por causa de que era el cumplimiento de la palabra, por causa de alguien que estaba conectado, se comenzó a reconstruir, se comenzó a activar ese tiempo. Y dice que Nehemías llega hasta Jerusalén sin que nadie lo moleste. Nadie lo podía molestar porque el rey de ese tiempo o el emperador que gobernaba sobre varios territorios le había dado el permiso. Le había dado la legalidad natural que ya se le habían dado en lo espiritual primero para que él vaya y reconstruyese. Le habían dado los recursos, le había dado el favor, le había dicho que se le dé la madera, que se le dé la piedra, que se le dé la plata. Es más, hasta el rey dice que se le devuelvan los utensilios que sacamos del templo del Dios de los israelitas. Entonces, algo que hay que dimensionar es que los recursos ya están. Algo que hay que dimensionar, que el favor y las puertas que vas a necesitar para esa reconstrucción ya están. Lo que te vuelvo a decir, se está necesitando es alguien que escuche esta palabra, es alguien que haga suya esta palabra en esta mañana y diga, aunque mi esposa no se quiera levantar, o aunque mi esposo no se quiera levantar, o aunque mis hijos no se quieran levantar, yo en mi familia me voy a levantar como ese Nehemías, me voy a levantar en intercesión, voy a comenzar a pedir el gran avivamiento para mi familia, voy a comenzar a pedir la restitución de lo que me fue robado, voy a comenzar a pedir la restitución de años que el reino de las tinieblas disfrutó de cosas que por causa del pecado y de la iniquidad, tal vez de mi antepasado ya veníamos perdiendo. Hay gente acá que tal vez dice, pero pastor, yo vengo de una línea generacional donde todos se separan, donde todos se divorcian, donde ya viene esto que constantemente se repite. Por eso hoy te estoy hablando, que Dios te está diciendo, hay un tiempo donde Él dice, el oprobio se está terminando.
La vergüenza sobre tu familia se está terminando. La maldición sobre tu familia, Dios ya dispuso darle un fin. Ahora el tema es, ¿vas a estar como Ananí, el hermano de Nehemías, simplemente llevando las malas nuevas? Diciendo, sí, es verdad, estamos destruidos, mirá, las puertas están reducidas a fuego, mirá, el pobrecito no tiene que comer, y nada más. Y vas a estar viviendo de migajas, porque Ananí iba a buscar lo que Nehemías le podía dar. ¿O vas a hacer ese Nehemías que se va a encender en esta mañana? Que va a decir en su corazón, ¿sabes qué? Estamos mal, o estamos fritos, como dice la pastora. Pero depende de que yo me conecte para que Dios suelte su favor. Y yo te vuelvo a decir, esta palabra me la daba por allí, ¿no es cierto? Como a las 2 de la mañana. Después dije, bueno, voy a dar otra palabra. Y Dios me recalcaba esta palabra. Me decía, ya está el tiempo y es más, está empezando a pasar. Por eso hay gente que se conecta con esto y comienza a tener rápidamente resultados. ¿Por qué? Porque no se trata de la capacidad que tengan, sino se trata de que en su corazón realmente sientan el volver a Dios. Como este tiempo que tuvimos de Teshuvá, este tiempo de arrepentimiento, llegamos al día de perdón y tal vez muchos lo hicieron y hoy seguís igual que antes. Seguís cargado de enojo, seguís cargado de envidia, seguís cargado de frustración, estás en oprobio, estás triste, no sé, pastor, cómo le voy a hacer para seguir avanzando con mi matrimonio, veo que se está destruyendo. Levántate en intercesión. Decile al que tiene al lado, levántate en intercesión. Ahora que el otro te diga vos también. Amén. Aunque Dios necesita uno, si son dos mejor. Amén. Es un tiempo donde Dios me está hablando como ministerio. Porque cuando uno comienza a ir hacia lo correcto y comienza a ser cambiado de nivel, y comienza a ascender en el nivel espiritual, no crean que no va a encontrar guerra espiritual. Pastores, que yo no soy intercesor, yo no estoy en el grupo intercesor, yo no... Quiero decirle, querido hermano, que usted ya está en una guerra espiritual. Por ser simplemente hijo de Dios, tiene declarada abierta la guerra entre el reino y las tinieblas. Por no querer someterse a los conceptos morales que este mundo caído tiene, ya le está declarando una guerra. Hoy en día, hablar de un principio moral, a veces te tildan y hasta te condenan. Te dicen homofóbico o tantas cosas. Que a veces decís, pero no fue tanto para eso. Simplemente dije algo que tal vez años anteriores era así. Pero hoy en día hay una guerra abierta, hermano. Hoy en día es una guerra más fuerte. Por eso digo, tenemos que formarnos y tenemos que formar desde chiquito a nuestros hijos en adelante. Porque si no lo formás vos, alguien te va a encargar de formar. Alguien se va a encargar de ser el maestro. Alguien se va a encargar de ocupar el lugar que vos tendrías que haber ocupado. Un padre, una madre es un formador. Un padre y una madre es un formador. Es el primer formador que hay en la familia. Por eso la palabra dice, enséñale al niño cuando fuere pequeño el camino de Dios y aunque fuere grande, no se apartará. Entonces no podemos esquivar. No podemos dejar en manos de otros. No podemos dejar en manos de otros que tal vez le instruyan en un camino incorrecto a nuestra generación y luego tengamos que sufrir dolores, luego que tengamos que sufrir tristeza, luego que tengamos que sufrir pérdidas. ¿Pero por causa de qué? De seguir viviendo en oprobio. Nehemías se levantó, Nehemías se encendió, Nehemías dijo, ok, esto, ¿sabes? Me trae tristeza, hermano, al ver a su hermano natural, esto me trae tristeza, pero también entendía que no solamente su familia, sino que la nación entera estaba pasando una tristeza. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos a una persona necesitada en lo natural, no querés ayudarle, las ayudás y quisieras hacer más? Vos vas y ves a una persona en situación de calle y le llevas una ayuda, pero quisieras hacer más por esa persona. Quisieras que tal vez ya no duerma a la intemperie, que ese niño tenga que ir a la escuela y no tenga que estar pidiendo limosna, que ese niño tal vez o ese hombre o esa mujer no sufriese la inclemencia climática. Pero por eso Dios está clamando y está llamando a sus intercesores de Argentina. Está llamando a sus intercesores de Plotier. Está llamando a sus intercesores por familia. Si vos haces el trabajo en tu familia, te aseguro que asegurás una generación poderosa en Dios. Pero ¿qué pasa? Hay gente a veces que quiere interceder por la nación o quiere que en la nación todo cambie.
pero no empieza por sí mismo. No empieza a interceder y pedirle a Dios perdón por sus pecados. No empieza a interceder y pedirle perdón a Dios y que arregle y que transforme su relación matrimonial. No quiere pedirle perdón a Dios y que transforme su relación familiar. ¿Por qué creen ustedes que es tan atacada la familia? Porque Satanás entiende, pero a veces los hijos de Dios no entendemos, que una familia en Dios es algo que no se puede mover de la roca. Una familia establecida en Dios es una familia que le traerá un dolor de cabeza al reino de las tinieblas. Una familia establecida en Dios es que aunque tus hijos tengan que ir a un sistema público o a un colegio donde le quieran enseñar algo extraño, ellos lo rechazarán, tendrán la autoridad, tendrán el discernimiento, tendrán en cierta manera la capacidad, tendrán las enseñanzas. Por eso cada vez Satanás va atacando más el núcleo familiar. Por eso cada vez Satanás va más atacando al hombre, al sacerdote de hogar. ¿Por qué? Porque si destruye la figura paterna, se asegura generaciones heridas, generaciones estancadas. Y muchas veces, a veces no es que el padre no esté en la casa, simplemente que está ausente en cierta manera en el lugar que Dios lo ha puesto. Muchas veces el padre está en casa, muchas veces el padre no está físicamente en la casa porque pasa trabajando. Y eso está bien, hay que trabajar, y eso está bien, hay que progresar. Pero no olvides tu función principal, padre. No olvides tu función principal, madre, que es de formarte y formar las generaciones. Como digo, las generaciones que vienen de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, seguramente uno va a estar también, pero no van a vivir lo mismo que nosotros vivimos, van a hacer lucha más fuerte. Van a hacer lucha más contradictoria, van a hacer lucha más tan mixeado, por así decirlo, tan mezclado de filosofía que muchos van a caer por engaño, muchos van a caer en cierta manera porque no van a conocer. Y el tema es que cuando Satanás, cuando el reino de las tinieblas logra gobernar sobre una familia, la pone en oprobio, la pone en vergüenza, la pone en maldición. La pone en destrucción, destruye sus muros. Y cuando una ciudad en la antigüedad no tenía muro, era una ciudad que fácilmente era conquistable. Cuando una ciudad no tenía muros en la antigüedad, era una ciudad que fácilmente cualquier ejército podía entrar y podía hacer lo que quisiera, podía destruir o llevarse cautivo. En lo espiritual es necesario levantar muros. Diga conmigo, es necesario levantar muros. Los muros se levantan a través de enseñanza. Los muros se levantan, cada ladrillo que vos pones en el muro es una enseñanza, es un fundamento. ¿Cómo están tus muros? ¿Cómo están los muros de tus hijos? ¿Cómo ven? ¿Cómo ellos perciben? ¿O qué es Dios para ellos? ¿Le has preguntado? Nosotros acá cuando venimos y traemos lo que es la escuela dominical o la escuela de niños, como usted quiera llamarle, la reunión de jóvenes, preadolescentes, en realidad dejó de ser hace mucho lo que era. ¿En qué sentido? En que en realidad nosotros aquí lo que hacemos es formarlos, es equiparlos, es hablarle la verdad para que ellos sean seres pensantes, para que ellos no sean llevados por filosofías extrañas. Es hablarle, porque uno dice a veces, no, un niño de 2 o 3 años, bueno, yo voy a esperar un poquito más para hablarle ciertas cosas. ¿Sabes qué? Hay niños que a temprana edad, en cierta manera, descubren cosas que tendrían que ver cuando son grandes, las descubren en las redes, las descubren de manera torcida, en cierta manera comienzan a ser influenciados. Entonces uno tiene que tener esa charla, entonces uno tiene que tener esa formación sobre los hijos. Antes tal vez, en las generaciones anteriores o de años atrás, uno decía hasta los 18, ¿no? Y a veces uno era inocente en ciertas cosas, hasta los 15, hasta los 18, o años antes. ¿Por qué? Porque no era tan fuerte o no había cumplimientos de tiempo como en esta temporada. Pero en esta temporada Dios dijo que las tinieblas irían en aumento, pero también la iglesia iría en aumento también. Esa luz que manifestamos a través de mi vida y a través de tu vida tiene que ir en aumento. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no te podés quedar solamente con el equipamiento que tenés de hace años en Dios. Tenés que seguir creciendo. Tenés que seguir creciendo en intercesión, tenés que seguir creciendo en palabra, tenés que seguir creciendo en entendimiento, tenés que seguir creciendo en sabiduría. Mire, hoy en día en una guerra natural, uno puede ver y decir, bueno, hay ejércitos que están redesprovistos, pero póngale que va alguien con un arco y una flecha, como en tiempos antiguos era un arma letal. Dependía en los tiempos acá de la Biblia también el arco, la flecha, eso eran armas letales, eran armas que en cierta manera tenían su efectividad.
Pero hoy en día, cuando en lo natural se hace guerra, incluso con aviones tripulados, los que están en el top de la guerra, no mandan ni personas, mandan que desde de un lugar lejano a control remoto maneje, bombardeen. ¿Y vos creés que ese arco y esa flecha le va a hacer algo? Entonces, muchas veces es eso para que usted dimensione en el ámbito espiritual cómo estamos. Nos quedamos con la oración de hace años, nos quedamos con la enseñanza de hace años, nos quedamos con el conocimiento de hace años, pero hoy se necesita que adquiera, si bien la palabra de Dios y el Evangelio es el mismo, hoy Dios quiere traerte un mayor nivel de revelación, un mayor nivel de estrategia, un mayor nivel ¿para qué? Para posicionarte en lugares estratégicos y que produzcas el cambio en la sociedad. Amén. Muchas veces oramos cuando están por salir estos decretos o nos enteramos que hay tal ley en contra de los valores de Dios. Y está bueno orar, y está bueno interceder y tenemos que hacerlo, pero ¿cuánto tiempo perdió el pueblo de Dios? ¿Cuánto tiempo perdió de no preparar generaciones para que hoy estuviesen también en lo natural gobernando? Y muchos dicen eso es politizar la iglesia. No, no es politizar la iglesia. Es preparar personas para que lleven la bandera de los valores de Dios. Es preparar personas para que en el lugar donde está tengan un voto en lo natural y puedan en cierta manera tener un peso. ¿Por qué cree usted que Satanás ataca tanto a la iglesia? Porque está enojado ahora que la iglesia se está metiendo, como quien dice, en la política. ¿Por qué cree? Porque la iglesia ha entendido que aparte de interceder, aparte de orar y de formar, puede poner personas con principios. Puede poner personas en diputados, en senadores, ojalá en presidente, o lugares donde asesore a gente gobernante. Por eso le vuelvo a decir, los tiempos han cambiado. Los tiempos que estamos viviendo, tenemos que evolucionar. Y eso reconoció Nehemías. Eso dijo Nehemías, no me puedo quedar con la oración simple, me voy a tener que meter en intercesión, me voy a tener que meter en ayuno, me voy a tener que meter en la intimidad de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que Dios diga, bueno, le voy a responder a porque algo entendía que estaba en el tiempo correcto y una oración en el tiempo correcto va a ser una oración siempre escuchada. Ahora comenzó a construir, comenzó a animar al pueblo, eso lo va a encontrar del capítulo 2 en adelante. Comenzó a llevar adelante lo que Dios le había determinado hacer, pero llegó un momento donde comenzó a tener ataques, donde el enemigo entendió, primero se le burlaron, estos judíos flojos decían, no van a poder levantar esa muralla, si pasa una zorra, si pasa algo pequeño lo va a demoler, lo va a tirar, y se burlaban, pero seguía avanzando. Nehemías seguía avanzando. Nehemías metió al pueblo en la misma atmósfera que él tenía. Nehemías lo impregnó con el mismo espíritu. Nehemías le dijo, ¿saben qué? Basta ya de estar hablando con estos espíritus. Basta ya de estar hablando y vamos a la obra. Con una mano dice que levantaban el muro y con la otra tenían la espada. ¿Sabe qué? Los convirtió en guerreros, los convirtió en intercesores, los convirtió en hombres y mujeres que deben de estar lamentándose de estar en esa situación. Fueron hombres y mujeres que dijo, yo me visto de esta arma. Yo me pongo a trabajar y saco a mi familia de este lugar. Dice que era tan grande y tan poco el pueblo que tenía, que era imposible armar toda la muralla alrededor de Jerusalén. Entonces Nehemías recibe esta estrategia y es que cada familia construya el frente del muro que le correspondía. Entonces, hoy te quiero también transmitir esto. Muchas veces estamos esperando que otros vengan y nos construyan el muro. Pero es tanto el trabajo a veces que hay como iglesia, tanto el trabajo que hay como pueblo de Dios, que Dios te está diciendo, vos tenés la capacidad para construir y la responsabilidad de construir ese muro delante de tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cada uno que entendió comenzó a construir frente a él el tramo que le correspondía. Y dice que poco a poco el enemigo vio cómo ese muro iba apareciendo. Poco a poco el enemigo vio cómo ese diseño de Dios se estaba naturalizando. Poco a poco el enemigo vio cómo Dios se estaba volviendo a manifestar. Y entendió que Dios había perdonado a su pueblo. Y entendió que era el tiempo de ellos abandonar ese lugar. Y entendió que estaban perdiendo territorio. Y entonces Satanás dijo, vamos a atacarlo. Vamos a comenzar a meterle ideas. No pudieron meterle idea a Nehemías. Vamos a empezar a amedrentarlo. No pudieron amedrentarlo. Vamos a empezar a asustarlo. Y probaron muchas técnicas. Incluso hasta aliarse. Ahora nosotros podemos ser parte de esto.
Y cuando usted lee el libro de Nehemías, que es muy rico y lo va a leer en la casa, va a encontrar la estrategia de cómo Nehemías simplemente, la única directiva que siguió fue la de Dios. No se alió, porque el enemigo cuando no te puede enfrentar te va a venir a buscar alianza. No, si yo también le decía a Tobías, a Nehemías, yo también quiero reconstruir, pero si antes se te burlaba, si antes era el que buscaba lo propio, si antes querías que llegara más. Es más, había mandado carta al rey pensando que era ilegal, diciendo, ¿sabes qué? Los judíos están edificando y vos no le diste permiso. Y le llega una respuesta del rey, ellos están legales, no lo moleste. Y el enemigo estaba hirviendo, y el enemigo estaba enojado, y el enemigo en este tiempo está enojado. ¿Sabe por qué? Porque hay una legalidad que Dios te ha dado. ¿Cuál es la legalidad? Para que te levantes en tu familia y comience la reconstrucción de tu historia. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha hecho legal, Dios te ha traído el perdón, Dios te ha traído la restitución, Dios te está diciendo es el tiempo de que comiences a edificar mi diseño, porque legalmente aunque vengan vientos contrarios, aunque vengan cosas que te quieran derribar, no van a poder hacer nada contra ti, porque cada vez que vienen, cada vez que a Nehemías lo quisieron dejar ilegal, Dios le respondía. Le respondía a través del rey, le respondía a través de los gobernadores, le respondía, y es más, cada vez que quisieron hacer detener la obra, era donde más avanzaba. ¿Por qué? Porque luego que el rey decía, déjenlo tranquilo, es más, ahora denle ustedes para que tengan recursos para construir. ¿Qué estaba diciéndole? Le decía a esos Tobías, le decía a esos reyes enemigos, devuélvanle lo que por años disfrutaron. Entonces los reinados enemigos, aquellos que rodearon a Jerusalén, tuvieron que entrar a devolver, tuvieron que entrar a restituir, tuvieron que entrar a aportar. Mire, no salió ni un peso de Nehemías, porque no lo tenía. No salió ni un peso, ni una moneda de oro del pueblo de Israel, porque no la tenía, estaba en el oprobio. Pero Dios dijo, ¿saben qué? Aquellos que por años disfrutaron, aquellos que por años robaron, aquellos que disfrutaron por causa de que mi pueblo se desenfocó y le fue traspasada la herencia, ahora es tiempo de devolver. Diga conmigo, ahora es tiempo de que se me devuelva. Y estamos en ese tiempo donde Dios te va a comenzar a habilitar recursos, donde Dios te va a comenzar a habilitar ámbitos espirituales, donde Dios te va a comenzar a dar la sabiduría para saber interceder y quebrantar enfermedades, para saber interceder tal vez y quebrantar voces contrarias, amenazas, lo que esté pasando a tu alrededor. En ti está la determinación de tomarlo o dejarlo. Ahora, para ir cerrando, Nehemías 6, versículo 9. Dice, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitará la mano de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, Dios, fortalece tú mis manos. Versículo 12, y entendí que no había venido y que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías, Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer, para que pecase y le sirviera de mal nombre con que yo fuera infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. Acuérdate de Noaías la profetisa y de todos los otros profetas que procuraron, infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Mire cómo fue. Cuando ya Satanás comenzó a ver activación, Satanás comenzó a confrontar. Satanás quiso aliarse. Satanás quiso en cierta manera entrometerse. Como no lo dejaron, dice que comenzaron a profetizar. Y ojo con eso. Dice que comenzaron a venir profetas de los israelitas, uno que se llamaba Noaías, y le comenzó a decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Nehemías? Te quieren matar, metete dentro del templo porque te van a matar. Y comenzó a meterle miedo, y comenzó a meterle, ¿sabes qué? Están ideando aquello contra ti. Comenzó a traerle profecía. Ojo con el tema de las profecías, ojo con las voces que escuchás, ojo con aquello en lo que te enfocás. Puede parecer muy lindo, puede venir incluso tal vez de alguien que vos crees que está conectado con Dios, pero dice que cuando fue a la oración, Dios le dijo, no, yo no te lo mandé. Sí, hay decretos de muerte, sí, vos sabés que se van a oponer, pero mi protección está sobre ti. Entonces dice que Nehemías entendió que aún esa profecía que había venido no era de parte de Dios, no había venido de parte de él. Nunca Dios te va a mandar una profecía contraria a lo que te mandó a hacer. La palabra de Dios le dijo a Nehemías, ve y reconstruye los muros, ve y reconstruye Jerusalén. ¿Por qué? Después Dios le va a decir a Nehemías, metete y escondete. Y dice que la estrategia de Satanás era amedrentar.
¿Y saben qué? Amedrentar es el acto y el resultado de amedrentarse implica ejercer una presión o depositar una carga simbólica o real en una persona para que de esta manera se espera que ese sujeto amedrentado actúe de acuerdo a la exigencia de quien se encargó de amedrentar. Parece un enredo de palabras, pero en realidad en este tiempo Dios va a soltarte, gente que te va a venir a decir, gente que te va a venir a hablar, gente que te va a decir, no, ¿para qué te congregás? No, ¿para qué va? No, mejor el domingo quedate, mirá que está lindo. No, ¿para qué oras tanto? ¿Para qué ayunás? No, si Dios ya, mirá, yo lo probé. ¿Saben cuántas veces vinieron así? ¿Saben qué? Le vamos a enseñar a pastorear porque yo ya pastoreé gente, pastores, de otra denominación grande, pero desenfocado porque andaban dando vueltas. Y nosotros le decíamos, no, déjennos con nuestra palabra. Tenemos Padre espiritual, tenemos una palabra, tenemos algo que Dios nos dio. Y esa gente que a veces te quiere venir a enseñar, esa gente que a veces cuando ya ve que lo tuyo está funcionando, quiere venir a ser parte de eso, no la dejes entrar. Hablale, decile, busca a Dios, intercede, andá por eso mismo. Pero no la dejes inmiscuirse en tus temas. ¿Por qué? Porque eso es mixtura y te lleva a la religión de vuelta. Entonces, dice que Nehemías entendió, dice que el enemigo decía, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Y en esta mañana yo te quiero decir, si tu mano, tu fuerza estaban medias debilitadas, hace como hizo Nehemías, metete en esa intercesión y decirle, Dios, dame la fuerza. Pero no por tener las manos debilitadas, diga, yo ya no voy a seguir a Dios. Yo ya no voy a seguir con esto que Dios ha determinado. Amén. Póngase de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.